They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Arrancamos con el episodio 11 de los lunes al set. Hoy os traemos una entrevista muy interesante en la que nuestro compañero de la casa, Mauro Alberola, os explicará la diferencia entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Además, nos mostrará cómo utiliza la aplicación Quizlet como herramienta de aprendizaje con sus alumnos. A continuación, desde el SENT os ofrecemos una píldora explicativa sobre el funcionamiento de dicha herramienta digital. Hola Mauro, bienvenido a nuestro programa de innovación educativa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Antes que nada, os presento a nuestro compañero Mauro. Él es coordinador del área de Educación Física y docente aquí en la casa, en la Universidad Católica de Valencia. Y para situarnos en la temática de hoy, Mauro, ¿nos podrías poner un poco en contexto sobre los procesos de aprendizaje? Claro. Bueno, hoy en día en la formación del profesorado, ¿no? en la Escuela de Magisterio, pues dentro de todas las etapas educativas prima por encima de todo pues un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y una de las disciplinas más actuales que se encarga un poquito de determinar cuáles son esos mejores procesos que llevan al alumno a adquirir esas destrezas o esos conocimientos, pues vendría a ser la neurociencia, ¿no? Bueno, la podríamos definir la neurociencia como aquella que constituye pues, un conjunto de saberes o de conocimientos que van enfocados pues, a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Incluso su estructura. Y un poquito pues, la interacción que tienen los elementos del cerebro con respecto a la conducta que tienen las personas o los seres humanos. Esta ciencia, unida a la pedagogía y a la psicología, que son importantísimas en la docencia, pues constituyen una base fundamental pues, que nos dan los recursos necesarios pues, para una buena aplicación didáctica en función de una praxis pues, adecuada, ¿no? Y que va a estar condicionada por el comportamiento de las personas en las diferentes etapas educativas, que es lo que hoy conocemos como neurodidáctica o incluso neuroeducación. Muy bien. Y ahora que nos has puesto en contexto de estas disciplinas, nos gustaría saber cómo lo aplicáis vosotros desde el área de educación física. Vale, nosotros desde el área de educación física utilizamos diferentes metodologías y muchas de estas pues, se basan en estas tres ciencias que he comentado anteriormente, ¿no? Un ejemplo pues, podría ser la gamificación o el aprendizaje basado en juegos o incluso pues, hacemos actividades de role-playing. Y el objetivo primordial o lo que pretendemos es que pues, el futuro docente, tanto de psicomotricidad en la etapa de educación infantil como de educación física en primaria o secundaria, pues se coloquen o tengan los recursos necesarios a la hora de impartir su docencia y que se coloquen, como decía anteriormente, en el lugar del alumnado, ¿no? Es decir, que vivencien esas emociones, esas situaciones que se dan en la práctica y que, por lo tanto, podamos generar una serie de emociones positivas que, como dice Platón, o como dijo en su momento Platón, pues que todo aprendizaje tiene una base emocional, ¿no? Y, por lo tanto, esa base emocional pues va a influir sobre todo en la motivación y, por lo tanto, va a influir en el aprendizaje, ¿vale? Como un psicólogo pedagogo, Reinhard Pekrun, que lo comentó en algún momento. Qué guay. El hecho de darle esa importancia a las emociones, la verdad es que nos parece súper interesante y súper importante. Oye, Mauro, ¿cuál es la meta de llevar a cabo estas metodologías? A ver, la meta que nosotros pretendemos es dar una serie de estímulos o generar una serie de emociones adecuadas que supongan en el alumno una mejora de la motivación, lo que va a conllevar con ello una mejora o un alto grado de atención y por lo tanto de memoria. Y todo eso junto, pues claro, va a mejorar en el alumno su aprendizaje para cualquier materia o cualquier asignatura que nosotros impartamos desde el área. Muy bien. ¿Y nos podrías entonces explicar cuál es la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos? Sí. A ver, nosotros utilizamos en su mayoría el aprendizaje basado en juegos, aunque últimamente estamos empezando a gamificar pues, alguna asignatura, ¿no? Lo más probable es que dé pie a confusión el hecho de entenderlo como metodologías iguales, ¿no? Pero realmente no lo son. Para poderlas explicar es necesario saber lo que es el juego, ¿vale? Y realmente el juego, según la RAE, pues es una acción o el efecto de jugar simplemente pues, por pasárselo bien, con una serie de normas o con una serie de reglas en el cual se gana o se pierde. Pero nosotros, al estar en docencia, pues nosotros consideramos el juego como algo más serio, ¿no? Que, como dijo Pons, pues aquel que guarda relación con el mundo real o incluso con el mundo virtual, pero que va un poquito más allá de lo que es el puro entretenimiento o la pura diversión, ¿no? Entonces, si tuviéramos que englobar el aprendizaje basado en juegos o la gamificación en algún sitio, pues el aprendizaje basado en juegos lo podríamos colocar dentro de los juegos serios, ya que pues eso, utilizamos el juego como un recurso
que nos sirve para poder enseñar o para poder llevar a cabo algo que queramos que el alumno aprenda de una manera más jugada, ¿no? Es decir, utilizamos el juego como un recurso. Mientras que la gamificación no utiliza el juego, sino que utiliza todo el entorno, todo el contexto o todos los elementos que conllevan los juegos para generar en los alumnos pues, una serie de disonancias, una serie de resolución de retos, una serie de comportamientos en el cual, como si dijéramos, va mucho más a largo plazo y no se queda solo en el hecho de jugar o de acciones concretas o puntuales en el tiempo. Ahora que nos has explicado la diferencia de estas dos metodologías, nos queda a nosotros la curiosidad de ver algún ejemplo de herramienta que uses para aplicar, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos. Nosotros en el área, a ver, realmente la mayor cantidad de actividades que hacemos son a nivel más físico, pero sí que es verdad que en algunos momentos o para la adquisición de ciertos contenidos utilizamos la aplicación de Quizlet. Se basa un poquito en la utilización de tarjetas como método de estudio, ¿no? Es decir, el tema de definiciones y términos asociados a una serie de tarjetas, ¿no? Y a partir de esta aplicación nos permite un poquito que el alumno aprenda de manera autónoma con una serie de actividades. Las voy a resumir o las voy a explicar, pero muy por encima, porque si explicáramos toda la página pues no tendríamos tiempo. Una de las funciones que sirven para jugar en clase es Leave, ¿vale? Que si apretamos dentro nos sale una interfaz en la cual yo puedo decidir si jugar al quiz del Leave clásico o la evaluación de control. La evaluación de control simplemente seleccionaría las preguntas que quiero que contesten los alumnos, mientras que en el clásico me seleccionan al azar de la batería de preguntas que tengo realizadas. Puedo seleccionar que jueguen ellos solos o que la propia aplicación los seleccione de manera aleatoria. Una vez seleccionado nos aparece la interfaz en la cual el alumno se va a tener que registrar a través de un número o incluso pues escaneando un código BIDI. Y como veis, al lado del nombre aparece una X, de manera que si por ejemplo algún alumno pusiera algún nombre que estuviera fuera de lugar, pues directamente podemos eliminarlo y volverle a pedir que introduzca su nombre. Muy bien, pues cuando ya tenemos a todos los alumnos inscritos, le damos a crear juego y una vez tengo ya los grupos, le doy a iniciar juego y nos aparece la carrera que van a realizar. Conforme vayan acertando, vamos a ver cómo la imagen va a ir subiendo. Vamos a ver ahora la interfaz que ellos están viendo en su móvil o en el ordenador para que veáis un poquito de qué manera o qué es lo que están viendo ellos en este momento. Como se puede ver, los alumnos van progresando, sale quién ha quedado el ganador, sale quién ha quedado segundo e incluso podemos ver las estadísticas de lo que hemos aprendido y de las preguntas que incluso ellos han fallado o han acertado más. Probar lo que conlleva es que yo haga una serie de actividades, pero de diferentes modos. De normal tenemos 4, que son las de verdadero o falso, opción múltiple, de combinación o escritas. Las de verdadero o falso simplemente tenemos la definición, tenemos el término y consideramos si es verdadero o falso. Si nosotros pasamos directamente a las de opción múltiple, después las de combinación vendrían a ser los huecos, que yo seleccionaría un hueco y bajo determinaría cuál es la definición que va asociada a ese hueco. Y por último, la parte de preguntas escritas, donde simplemente en el hueco debería escribir la respuesta a aquella pregunta que me han hecho para comprobar si es correcto o no. Una vez acabo, yo lo que hago es revisar las respuestas y me aparecerían las que tengo correctas y las que no y el tanto por cien de aciertos. Incluso podría imprimirme la prueba en papel y modificar las opciones de los tipos de preguntas que quiero que aparezcan. O incluso puedo estudiar aquellos términos que yo considero más importantes marcados con un asterisco o que me aparezcan todos los términos. ¿Te puedo preguntar por qué recomendarías Quizlet antes que otras herramientas como por ejemplo Kahoot o Socrative? Sí, a ver, realmente las tres aplicaciones nos aportan algo y en función de lo que queramos conseguir utilizaríamos unas u otras. Lo que pasa es que dentro del área de educación física, donde queremos generar un poquito esa parte de movimiento, ¿vale? Quizlet nos permite, una, que el alumno pueda trabajar de forma autónoma y dos, que en la parte de la forma jugada del Quizlet Live que hemos visto anteriormente, nos permite que el alumno se pueda levantar, pueda compartir o trabajar de forma cooperativa y generamos esas emociones que hemos hablado anteriormente, esas sensaciones placenteras que hacen que yo después me acuerde o recuerde pues esos términos que he trabajado o me acuerde en que fallé y a la vez tengo una responsabilidad con respecto a mi equipo por tener que acertar o determinar cuál es la pregunta correcta. Entonces, se generan situaciones que nos parecen interesantes o nos parecen muy adecuadas para ponerlo en práctica y para utilizarlo.
Pues mil gracias, Mauro, por ayudarnos a entender la diferencia entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, y esperamos que a muchos docentes les sirva tu explicación de una herramienta tan interesante como es Quizlet. Gracias a vosotros y nada, espero que sirva y que alguien lo utilice y movamos esto un poquito. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros. Hasta luego. A continuación vamos a explicar las principales funcionalidades de la aplicación Quizlet que nos ha comentado nuestro compañero Mauro. Vamos a ello. Clicamos en el navegador quizlet.com y deberemos o registrarnos o iniciar sesión. Si clicamos en registrarnos, nos pedirá una serie de datos, como en todos los registros: fecha, correo electrónico, contraseña, y una vez de ello podemos iniciar la sesión. Para iniciar la sesión introducimos el usuario y la contraseña. Tenemos una cuenta que es la cuenta gratuita y luego hay una cuenta que es premium. Una vez hemos entrado dentro de Quizlet, vemos que tenemos inicio, explicaciones, la biblioteca y crear. En la biblioteca es donde quedan almacenadas nuestras clases o unidades. Si clicamos en crear, veremos que tenemos unidad de estudio, carpeta y clase. Lo primero que deberemos hacer es generar una clase. Le ponemos el nombre, clase de segundo, por ejemplo. Podemos poner una descripción para nosotros saber a cuál se refiere, y después podemos permitir o no que los miembros puedan añadir y eliminar unidades. A continuación seleccionamos la escuela. Si no encontramos la escuela, la buscamos aquí abajo y creamos la clase. Así ya tenemos creada la clase para nuestros alumnos. A continuación vamos a crear una carpeta que va a ser un tema o una unidad. Por ejemplo, tema 1. Creamos el tema 1 y nos dice que esta carpeta todavía no tiene unidades. Para ello nos vamos a unidades de estudio. Y en unidades de estudio podemos, si por ejemplo vamos a realizar una unidad sobre los colores, podríamos venirnos aquí en la parte derecha y poner colores. Le damos un enter y nos busca todas las unidades que han generado otros profesores de la comunidad de Quizlet sobre colores. Nosotros vamos a generar uno que se llama colores primarios. Bajamos un poco y vemos que tenemos varias opciones: rojo, y en la definición red, azul, blue. Esto es uno que hemos añadido nosotros. Para añadirlo, ¿cómo podemos añadir uno más? Añadir una ficha. Ponemos, por ejemplo, negro, y si nos ponemos en lo que sería la definición, nos aparece la opción ya. ¿Cómo hemos añadido estas imágenes? Nos vamos donde indica imagen y él ya nos indica algunas imágenes que podemos seleccionar e incorporar. También podemos, como hemos visto, añadir una imagen propia nuestra. Finalmente le damos a crear. Una vez hemos creado la imagen, nos queda almacenada en lo que sería nuestra biblioteca. Como vemos, tenemos colores primarios que hemos creado y tenemos otra que ha compartido con nosotros nuestro compañero Mauro Alberola. Si clicamos sobre la que hemos creado, colores primarios, en primer lugar nos aparece el live, que ya lo ha explicado nuestro compañero Mauro, y a continuación tenemos los métodos que puede utilizar el alumno para aprender sobre este tema. En primer lugar tenemos las fichas, que nos aparecerán las fichas que hemos generado nosotros con los conceptos, en este caso sencillo. Esto trabaja como una ficha. Por un lado tenemos una pregunta y por otro lado contestación. En este caso tenemos el color verde y en la parte de detrás hemos puesto green en inglés. Podríamos poner un concepto y detrás lo que sería la contestación. De esta manera el alumno puede ir aprendiendo. A continuación tenemos una funcionalidad que es aprender. Si bien esta ya la hemos aplicado con nuestro compañero Mauro. Por lo tanto, pasamos a pasar al siguiente, que es escribir. Como vemos, aquí tenemos blue. Nosotros escribimos azul, le damos a intro y aparece correcto. Nos aparece otro concepto, escribimos la respuesta que nosotros consideramos, le damos a naranja en este caso. Bueno, vamos a confundirnos. Le damos a negro en este caso, le damos a respuesta y nos indica esto es lo que debes repasar. Las definiciones, el concepto que es. Vamos a otra,
¿Qué es ortografía? En esta, nosotros vamos a poder escuchar. Escuchamos azul y nosotros escribimos azul. Correcto. Clicamos en escuchar y damos la respuesta. Aquí hemos puesto green, pero podría ser un texto muy largo y que la respuesta fuera otra correcta. A continuación tenemos probar. En este nos aparece dos opciones, rojo y green. Y entonces nosotros tenemos que decir si es verdadero o es falso. Falso. A continuación, otra opción de múltiple selección. Debe haber varias soluciones correctas. Y así sucesivamente. Y luego finalmente tenemos dos juegos o gamificaciones. Una combinar y otra gravedad. Con combinar nos permite, primero nos indica que vamos a iniciar un juego y que tenemos que hacer que desaparezcan todos los conceptos. Nos aparecen dos conceptos, el concepto vaya y el término. Entonces nosotros tendríamos que seleccionar uno de ellos y desplazarlo hasta el otro, negro o bien al revés, donde está naranja, aquí arriba. Como vemos, aquí en la parte izquierda tenemos un tiempo y tenemos un récord máximo, con lo cual esto puede hacer que los alumnos se motiven. Perfecto, hemos quedado en primer lugar. Podemos volver a jugar, intentarlo de nuevo o bien regresar. Finalmente tenemos gravedad, que es otro de los juegos que tiene esta aplicación y que consiste en nos van a caer unos meteoritos y nosotros tenemos que responder a la pregunta que nos indica. Le damos a comenzar, decimos término medio, por ejemplo. Cuidado con los asteroides. Si falta 2 veces, el tiempo se destruirá el planeta. Nos aparece verde. Si ponemos bajo escribimos green, desaparece el asteroide. Amarillo, ponemos red, sigue, continúa. Ah, no, perfecto. Y así sucesivamente. Como hemos visto, Quizlet es una aplicación basada en web que nos permite y nos posibilita crear una serie de unidades y que los alumnos vayan ensayando y aprendiendo con ella. Esperemos que os haya gustado.